Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre santo, Padre bueno, Padre amoroso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí ahora. Gracias, Señor, porque eres tú que nos envuelve en tu amorosa protección, Señor, para que podamos llevar estas clases, Señor, al corazón y a la mente de nuestros hermanos, que cada uno sea ministrado de la manera que tú quieres y de acuerdo al propósito que tú tienes para cada uno de ellos en su vida. Padre, queremos alcanzar a muchos, queremos que el Evangelio llegue a esos a los cuales tú se lo has enviado, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendito y alabado es tu nombre. Amados hermanos, estemos preparados porque la lección de hoy es una lección gloriosa, una lección que está cimentada en la verdad intrínseca de la palabra, lo que somos a partir del sacrificio de Cristo Jesús, de la remisión por medio de la sangre. La remisión es cuando usted tiene una deuda y la paga, eso se llama remisión. Entonces, el pago a través de la sangre de todas nuestras deudas para con Dios, por la cual estábamos en una condenación de separación de Él, de muerte, porque estar separado de Dios es muerte espiritual. Y entonces, por eso que Jesucristo, en el momento en que le fue cargado todo nuestro pecado en la cruz del Calvario, Él sintió lo que era esa separación y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Así estábamos nosotros, en esa condición, con todo ese pecado que se le fue cargado a Cristo Jesús. Y en ese momento, y por 3 días estuvo él separado del Señor. Y así con esa carga bajó él al infierno a llevar toda esa carga, donde tuvo que también pelear una batalla para él resucitar. Y juntamente con él resucitamos nosotros, que estábamos muertos, y con él resucitamos a una vida y una vida en abundancia. Con esta introducción quiero introducir a mi hermana Laura para saber de qué se trata esta clase que estamos dando en el día de hoy. Esta clase que el Señor la pone en nuestro corazón, que la recibimos de parte de nuestro pastor David Gómez y Dori Gómez en nuestro ministerio para llevarla a las naciones. Y estamos creyendo, como dice el Señor, que creamos lo que estamos haciendo y hemos creído en el anuncio y por eso lo estamos anunciando. Bendiciones para todos en este día en que nuestra hermana Laura estará llevándonos por las aguas de la palabra. Amén. Bienvenida, Laura. Dios te bendice. Amén, amén, amén. Muy buenos días o buenas noches, cualquier tiempo que nos están viendo. Dios le bendiga abundantemente. Estamos más que agradecidos siempre de tener la oportunidad de poder hablar de las verdades del reino, poder hablar de la palabra que viva, que es eficaz. La palabra que transforma los corazones, la palabra que penetra y ayuda a que podamos ser edificados, transformados, restaurados y libertados. Como decía el pastor Huáscar, el día de hoy estamos con el tema remisión por medio de la sangre. La vida de toda criatura, dice la palabra de Dios, está en la sangre, en Levíticos 17:11. Y hemos estado hablando en este seminario, este es el 7º tema, hemos estado hablando de la importancia de la sangre, el significado que tiene para Dios, la santidad de la sangre y cómo Dios proveyó un sistema de manera que su Hijo haya venido a la tierra, se hizo hombre y que su sangre no se contaminara para que sea esa sangre pura y sin mancha que se había de presentar como sacrificio perfecto para que tú y yo hoy obtuviéramos la salvación. Entonces, como la vida está en la sangre, tuvo que haber un derramamiento de sangre para que hoy nosotros tengamos vida. La palabra de Dios nos dice que sin la sangre de Cristo nadie puede tener una relación con el Padre Celestial, porque dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él fue el que pagó el precio, él fue la propiciación por nuestros pecados. Entonces, sin la sangre de Cristo, nadie puede tener una relación con el Padre Celestial. ¿Por qué?
porque Dios es santo y Él no puede tener una relación con nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, lo que tiene ahora una relación con Dios, que se dé esa relación entre Dios y nosotros es a través del camino, que es Cristo y a través de su sangre. Esa sangre nos santifica, nos purifica y nos hace aceptos en el amado. Entonces, como Dios es santo, Él no podía entrar en una relación con la humanidad, sino que tuvo que haber una expiación, tuvo que haber un sacrificio y fue lo que hizo Jesucristo. Y eso ocurrió por el amor y la misericordia del Señor. El Señor puso en marcha ese proceso de reconciliación que la preciosa sangre de Jesús ofreció todo lo que se necesitaba para que podamos alcanzar la misericordia del Padre. La sangre de Jesús ofreció todo lo necesario para que tú y yo hoy tengamos vida y podamos presentarnos a cara descubierta, sin ningún velo, sin ninguna interrupción, sin ningún otro mediador que no sea esa sangre frente al Padre Celestial. Ahora estamos más cercanos, ahora somos aceptados por ese sacrificio. En Apocalipsis 12:11 nos dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Por qué es que hemos vencido? ¿Por qué es que hemos alcanzado misericordia? Dice, por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. ¿Quién es la palabra? Jesucristo, su vida, su ministerio, todas sus enseñanzas. La expiación es la eliminación de toda culpa o pecado a través de un tercero. Entonces, nosotros éramos culpables. Nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados. Pero dice que Dios envía a su Hijo y Él hace una expiación. Entonces, expiar significa eliminar. Él quitó nuestro pecado. En la cultura hebrea, la expiación se hacía principalmente por medio de la sangre. Lo estuvimos viendo desde un principio cuando se habla que desde el Génesis se establece que para dar vida había que sacrificar una vida. Y Dios, cuando cubre el pecado de Adán y Eva, tiene que sacrificar un cordero y su sangre derramada. Y ellos son vestidos con esta piel de cordero para que se tape su desnudez, su desobediencia y su naturaleza caída que habían adquirido a través del pecado, a través de la desobediencia. Entonces, este sacrificio, esta sangre, es símbolo del cambio de una vida ajena por el perdón divino. Se sacrificó un cordero para que momentáneamente Dios pueda posar su mirada sobre Adán y Eva y hacer remisión por la culpa por lo que habían hecho. Pero dice que cuando vino Cristo, el que hizo el sacrificio perfecto, fue una vida entregada, una vida ajena, la de Jesús, para que nosotros obtengamos el perdón divino. Y no es una ofrenda que va a cubrir de un punto a otro punto, que tiene un límite, sino que es perfecto y es eterno, es una vez y para siempre. En Hebreo 9:22 nos dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Lo establece la ley, lo establece Dios en su ley. Por eso decíamos que es parte de esa cultura lo que Dios estableció para su pueblo y hoy para su iglesia a través de Jesucristo, que lo establece la ley y todo se purifica. ¿Por qué? Porque la sangre es la vida y el pecado es sinónimo de muerte. Entonces, la sangre es la vida. ¿Cómo sale de tu condición de muerte? A través de la sangre. Casi todo es purificado por la sangre, dice la palabra, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Él fue que murió. Nos han vendido la idea de que hay muchos caminos para llegar a Dios.
que a Dios se puede llegar por muchos caminos, muchas formas. La palabra dice que Jesús es el camino, que Él, a través de su sacrificio, es ese camino que nos conduce al Padre. Él fue que derramó su sangre, Él fue que pagó el precio, y ese precio, esa sangre, es la que nos da el perdón. En Isaías 1, 16, 18 dice que si nuestros pecados fueran como la grana, así bien rojo, un color grana es rojo, rojo sangre, serán emblanquecidos como la nieve. Esa sangre tiene tal poder, tal efecto, que no importa la magnitud, que no importa el color, que no importa la cantidad, que no importa el pecado. Todos los pecados son comprados, son pagados por esa sangre preciosa. No hay un pecado que quede fuera de esa remisión. Y el Señor, hablando con sus discípulos en la Santa Cena, le dice, esta es mi sangre, cuando le ofrece el vino como un símbolo. Esta es mi sangre que por mucho es derramada para remisión de pecado. Y cada vez que se habla de la sangre, se habla de redimir, de comprar, de pagar la culpa. Entonces, Él mismo la ofrece. Dice que allá en la cruz del Calvario, como lo expresa el Salmos 22, que le invito a que lo puedan leer completo, que aquí unos más de 500 años antes de la venida del Señor Jesucristo a la tierra, el salmista describe específicamente los padecimientos del Cordero, todo lo que él iba a hacer. Todos sus huesos fueron descoyuntados. Su corazón se hizo como de cera y se derritió en sus entrañas. Dice que su vigor se secó. Estoy diciendo palabras que dicen textualmente el Salmo 22. Su lengua se pegó a su paladar. Y dice que repartieron sus vestidos le fueron arrancados y fueron repartidos entre las personas que estaban allá. Su ropa fueron rifadas. Aquel es un cuadro muy terrible y devastador. Poder imaginar la escena de todo lo que lo que tuvo que padecer. Isaías dice en Isaías 53, 2, no había parecer en él como para ser deseado. O sea, quedó en tal condición que ni siquiera podía reconocerse que era un humano que estaba en ese estado. Totalmente molido, como dice el profeta Isaías, devastado, destruido. Pero todo esto con el fin de que su sangre fuera extraída toda para hacer la expiación de los pecados de la humanidad. Dios entregó lo mejor que tenía por nosotros. Dice que era lo mejor. Él dio siempre recalco y pongo esta misma palabra. Él dio el primer paso. Fue a Dios que le nació querer relacionarse con nosotros. Nosotros no fuimos que lo buscamos a Él. Él nos buscó a nosotros. Y Él entregó lo mejor de sí. Entregó a su Hijo. Aún en la muerte, dice que no hubo engaño en Él, sino que siempre Él estuvo con ese plan de remisión, con ese plan de perdón en marcha. Lo que pudieron alcanzar a ver ese momento del sacrificio, quizás dice que muchos hasta que giraban su cabeza, porque parecía un cuadro muy repulsivo o muy doloroso, el cuerpo ensangrentado, moribundo en el Calvario. Todo lo que aconteció en este lugar. Entonces, esa sangre hace referencia a esa expiación, a esa expresión de una muerte sacrificial y la obra completa de Jesús a nuestro favor.
Allá no quedó nada inconcluso. La referencia de la sangre del Salvador incluye la realidad de que literalmente se desangró en la cruz. No es solamente que se hace una narración para poner algo con palabras que hermoseen la narración, sino que literalmente derramó su sangre y murió por los pecadores. No fue una historia o un relato que alguien quiso escribir con figuras literarias para hacer creer que fue así, sino que fue real. La sangre de Cristo tiene el poder de expiar un número infinito de pecados. Un número infinito, o sea, no tiene límite. A través de los siglos y por los siglos, esa sangre sigue viva y sigue teniendo efecto sobre el pecado para perdonar. Todo aquello que ponen su fe en esa sangre son salvos. Todo aquel que pone su fe en ese sacrificio entra a ese pacto de salvación. La realidad de la sangre de Cristo como medio de expiación por el pecado tiene su origen, lo hemos comentado desde que iniciamos este seminario de la sangre en la ley mosaica, que una vez al año el sacerdote iba al lugar santísimo, ofrecía una ofrenda, un sacrificio de sangre de animales sobre el altar en el templo por los pecados del pueblo. Cada año, y eso se hizo como un círculo vicioso cada año. ¿Por qué? Porque expiaba momentáneamente los pecados, pero no lo quitaba como lo hace lo que es el sacrificio que Cristo hizo, que es el sacrificio perfecto, que lo quita una vez y para siempre. Dice en Hebreos 2:9, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre, vuelvo a la cita del principio, no hay perdón de pecado. Esa ofrenda en el antiguo pacto, en la ley mosaica, estaba limitada en su efectividad, porque había que hacerlo cada año. Y los sacerdotes iban y ofrecían un animalito, no era que ellos hacían un sacrificio por el pueblo, ellos no tenían la capacidad para poder hacer esto y pagar el precio. Entonces, tenía que ser ofrecido una vez y otra vez y otra vez. Esto era una semblanza del sacrificio que Jesús iba a ofrecer en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Dios puso esta práctica en el pueblo judío, bajo la ley mosaica, como una semblanza del sacrificio perfecto que iba a ser hecho una vez y para siempre, de acuerdo a lo que nos dice Hebreos 7:27. Una vez que fue hecho ese sacrificio, ya no hubo necesidad de hacer otro. Ya no hubo necesidad de toros, ni de machos cabríos, ni de oveja, ni de carnero. Ya fue hecho para siempre. Y ese, como le decía anteriormente, ese sacrificio tiene validez ilimitada por la eternidad, para siglos de siglos, para multitudes de pecados. La sangre de Jesús es la base del nuevo pacto. El antiguo pacto era sobre la ley, una ley que los hombres no podían cumplir. No estaba a su alcance cumplirla. Viene el nuevo pacto basado en la sangre, en la gracia, en el regalo, en el don inmerecido. Dice que la noche anterior a su crucifixión, Jesús ofreció la copa de vino a sus discípulos y él le decía esta palabra en Lucas 22:20. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Él mismo le estaba declarando cuál era la base del pacto.
No era aprenderse toda la ley, no era recitar la ley, no es qué tiempo de oración, qué tiempo de alabanza, no es que cuántos rituales hay que hacer para alcanzar la gracia y la misericordia. Esto representa, le dijo Jesús, la base del nuevo pacto. Al verter el vino en la copa simboliza la sangre de Cristo que sería derramada por todos los que creerían en él, por todos los que fueran atraídos por él. Él derramó su sangre en la cruz. Jesús eliminó la exigencia del antiguo pacto, que era un continuo sacrificio, y el pueblo cayó en este círculo vicioso de pasar un año en pecado, en desobediencia, y ir y ofrecer un sacrificio para expiar momentáneamente el pecado y volvía nuevamente. Entonces Jesús eliminó esa exigencia que había de estar constantemente presentándose delante de Dios para expiar la culpa. De ahí que muchos no entendemos cómo todavía hay personas que toman sobre sí la responsabilidad de expiar culpas y pecado o de señalar culpas y pecado cuando fue Jesús que dijo que dio una ofrenda que es perfecta una vez y para siempre y que esta limpia todo pecado. Que esta es la exigencia de Dios para que alcancemos misericordia. Que no es por obra, que no es por cosas que nosotros hagamos, que no es porque tanto ministremos, no es que tanto prediquemos, no es que tanto recitemos la palabra, es que el sacrificio lo hizo Jesús. Esa sangre que se derramaba en el antiguo pacto no era suficiente para cubrir los pecados del pueblo, sino de manera temporal, como hemos dicho. ¿Y por qué insistimos en esto? Porque la religiosidad ha hecho que se le siga cargando la responsabilidad al creyente de ganarse un espacio en el cielo. No es por obra, no es de nosotros, es de Dios. La religiosidad te dice que si tú lees la Biblia, que si tú oras, que si tú ayunas, esas son prácticas que son buenas, que son parte de la vida cristiana, pero ella ni le quita ni le pone a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es un sacrificio perfecto. Eso tú no lo haces para remisión de pecado, lo haces para tener una vida de consagración delante de Dios, porque ya Jesús pagó el precio de tu salvación. Entonces, el pecado que hace la humanidad en contra de un Dios santo e infinito requirió de un sacrificio santo e infinito. Por eso Jesús lo hizo. Pero, dice en Hebreos 10:3, pero en este sacrificio hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite el pecado, diciendo, este pacto anterior no sirve. Este sacrificio es un hacía cada año y era imposible que se limpiaran para siempre. Con Jesús ocurrió algo diferente. Dice una vez y para siempre. No solamente redime al creyente del pecado y el castigo eterno, sino que Hebreos 9:14 nos dice, su sangre purifica nuestra conciencia de obras muertas para servir a un Dios vivo. No solamente te da la salvación, dice, purifica nuestra conciencia, nos limpia, nos purifica para que podamos quitar toda obra muerta y servir al Dios vivo, que no estemos creyendo que con cosas que nosotros podamos hacer vamos a ganarnos la salvación o el cielo. Esto quiere decir, o esto significa que no solo somos ahora libres de ofrecer sacrificio, los cuales son inútiles para obtener la salvación, sino que somos libres de depender de las obras inútiles, que son improductivas,
que son obras de la carne para complacer a Dios. Nosotros, con nuestras capacidades, con nuestras habilidades, no podemos complacer a Dios. No podemos complacer las exigencias de un Dios santo. Por eso tuvo que venir Jesús. La sangre de Cristo nos ha redimido por eso. Y ahora somos nueva criatura, dice la palabra. Segunda de Corintios 5:17, de manera o de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Y que todas las cosas viejas pasaron, todas sus creencias. Y aquí todas son hechas nuevas. Y que por su sangre somos liberados del pecado para servirle al Dios vivo. Él te liberta, te restaura, te da la salvación como un regalo y te da la libertad y te da la purificación de la conciencia para que le puedas servir, para glorificarle y para gozarte con él por una eternidad, no solamente en este tiempo, sino por la eternidad. La remisión fue consumada con la sangre de Jesús. Fue mucha sangre la que fue derramada. Y él lo proclamó cuando dijo, consumado es. Esta palabra consumado es, dice, está completo, está totalmente acabado. No quedó nada pendiente. En el antiguo pacto quedaban cosas pendientes porque era temporal. Pero cuando viene Jesús, con el sacrificio que se hizo una vez y para siempre, dice que con esta palabra él selló este pacto. Lo abre diciendo, la base de este pacto es esta sangre que es derramada por ustedes. Y cuando dijo consumado es, no quedó nada pendiente. No hay nada que la humanidad pueda hacer para entrar al pacto de la salvación más que aceptar y reconocer el sacrificio de Jesús. Es de vital importancia que nosotros sepamos que fue allí, en el Calvario, en esa cruz, en esas condiciones, en esa circunstancia horrible que narra el Salmo 22, que se dio la redención, que fue ejecutada de forma perfecta, fue completa y fue para siempre. No falta nada por pagar. A Dios nosotros no le podemos pagar. No hay nada que podamos hacer que pueda complacer las exigencias del Dios Santo. Que podamos como creyentes salir de esa religiosidad y entender que ya Jesús, por amor y por pura gracia y misericordia, lo hizo. No hay nada que pagar. No hay nada que padecer, no hay nada que andar sufriendo, no hay nada que quedó pendiente. Consumado es. Él completó la obra. Allí hubo un saldo completo de la deuda. Porque cada vez que nosotros queremos, por las obras, alcanzar gracia y misericordia, le estamos diciendo a Jesús, a tu obra le faltó algo, yo lo voy a poner. Y esa obra, dice la palabra, que fue completa. Allí hubo un saldo de cuenta completo. La cuenta fue saldada de manera total y absoluta, definitivamente, y para siempre. No es para este siglo, no es por este tiempo, no fue para el tiempo en que ocurrió, sino que para siempre. Ninguna otra acción se requiere. Nada más Dios demanda. Él no está demandando nada más para otorgarte la salvación. Lo que ocurrió en el Calvario fue suficiente. Fue suficiente para nuestra redención. Cristo fue totalmente cubierto y regado en el pueblo. Esa sangre fue derramada. Y dice que cuando Dios ve la sangre, ya no ve tu pecado.
En el libro de Levítico no se dice que no se dice solamente que en la sangre está la vida, sino que con esta se puede hacer expiación, una vida por otra vida. Su vida fue entregada para que hoy tengamos vida. Por eso él dice, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. ¿Por qué? Porque estábamos muertos y solo a través de él podemos tener la vida. Dios se proveyó un sustituto para realizar nuestra redención en la persona de su Hijo Jesucristo. Para que con una sola ofrenda, dice, perfeccionara una vez y para siempre a los hombres, a la humanidad. Este sistema Dios lo estableció desde el mismo huerto del Edén, como le mencionaba anteriormente. Cuando al encontrar a Adán y Eva desnudo, descubierto en el pecado, en la desobediencia, él sacrificó animales inocentes y derramó esa sangre inocente y lo vistió de pieles ensangrentada para cubrir su desnudez, para cubrir su vergüenza, para cubrir su pecado. Allí quedó establecido el principio bíblico, vida por vida. La vida está en la sangre. Se derrama la sangre para darle vida. Y una vida que es espiritual, una vida que es eterna. El justo, dice la palabra de Dios, por los injustos. El bueno por el mal. El impío, el limpio y puro por el sucio, por el inicuo, por el impío. Solamente por derramamiento de sangre podían Adán y Eva quedar efectivamente cubiertos de su transgresión. Solamente por la sangre hoy nosotros podemos entrar a ese pacto de salvación. La palabra de Dios dice que, y vemos varias citas bíblicas, que se hacía un ritual donde la sangre debía ser derramada para la expiación del pecado del pueblo. Cristo roció su sangre y cumplió con todas las figuras que se ven en el Antiguo Testamento en la ley. Dice que fue regado alrededor del altar, o sea, en la cruz, sobre la vestimenta del sacerdote. ¿Quién era el sacerdote? Que fue rociada 7 veces, un símbolo de perfección, que fue rociada en el fondo del altar. Dice que cuando él expiró, el velo del templo se rasgó, donde esta sangre penetró hasta el lugar santísimo. En todos los lados del altar, debajo de la tierra, en la tierra, delante del tabernáculo de templo. Esto lo podemos ver y se cumple, vemos en Números 19:4, en la cruz del Calvario, desde donde se puede divisar el templo de Jerusalén. La cruz del Calvario, el monte de la Carabela, está exactamente frente al templo. Queda afuera de la ciudad, pero con vista hacia el templo. Enfrente del tabernáculo, allí fue rociada la sangre, en el monte de la Carabela. Entonces, fue totalmente cumplido paso a paso todo el ritual del derramamiento de sangre para expiación. El sumo sacerdote debía entrar al lugar santísimo y rociar la sangre sobre el asiento de la misericordia. Y Cristo no subió con las manos vacías. Él fue al trono, dice que anteriormente se hacía en un trono terrenal, en el tabernáculo terrenal, pero que ahora había un tabernáculo que es eterno. Y él no fue ante el Padre con las manos vacías, sino que se presenta al Padre en su trono y rocía su propia sangre sobre el trono de la gracia, por lo cual podemos acercarnos confiadamente a Dios por esta poderosa sangre. Es a partir de ese sacrificio perfecto que el Padre ya no nos ve como pecadores, sino que continuamente fija su mirada en la sangre, fija sus ojos en la sangre derramada que pagó
nuestra culpa, que pagó nuestra deuda, que nos quitó la penalidad. La sangre fue más que suficiente para el Padre. O sea, ya no hay otro sacrificio. Dios queda totalmente satisfecho con la ofrenda de sangre santísima derramada por su Hijo amado. El Hijo ofrece su vida en su sangre, por lo que los pecados de su pueblo son expiados. Allí quedó completada esta obra perfecta. Si nosotros honramos esa sangre, el Padre también estará satisfecho y nos da el perdón gratuito, nos da su limpieza, nos da su santidad. Es el cambio de una vida por otra vida. Esto debemos tenerlo siempre presente. Levíticos 17:12 y primera Juan 1:7 nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando el Padre ve la sangre, jamás Él está contando y diciendo, es que hiciste, es que fallaste, sino que solamente la sangre expía toda nuestra culpa. Por medio de su sangre tenemos perdón de nuestros pecados. Por medio de la sangre fuimos lavados completamente y continuamente. Esa sangre no caduca. Continuamente lavado, continuamente limpio. Por medio de esa sangre fuimos nosotros comprados y rescatados. Por medio de esa sangre fuimos liberados para servir a nuestro Dios. Por medio de esa sangre fuimos justificados, considerados inocentes delante de Dios. Cuando había una sentencia de culpabilidad, vino la sangre del Cordero y dice que ahora estamos justificados, que estamos considerados como inocentes delante del Padre y que por medio de esa sangre tenemos vida y vida en abundancia. Y dejamos abierto el trono de la gracia y la misericordia y disponible ese sacrificio para todo aquel que quiera escuchar esta palabra y abrazar esta verdad de que Jesús hizo un sacrificio perfecto una vez y para siempre, para que entremos en comunión con el Padre, para que entremos en el pacto de la salvación. Servimos esta palabra y la creemos y declaramos que esta palabra penetra sus corazones y trae vida, porque la sangre tiene poder de dar vida, de limpiar, de perdonar, de restaurar, de justificar. ¿Quiere ser usted justificado? Abrace el pacto de la sangre, abrace el pacto de la salvación. Dios le bendiga abundantemente. Y el pastor Huáscar. En bendición, gracias, amada pastora Laura, por esta clase tan gloriosa acerca de la sangre del Cordero. Y veía que en esta clase hay una mención acerca de Isaías 53, donde hay una descripción panorámica y exacta de todo lo que aconteció a Jesucristo, donde Él fue todo lo que Él sufrió y todo el sacrificio de Él. Y vemos que Isaías, 800 años antes de Cristo, describe como si ya eso lo hubiera visto, lo hubiera pasado, pero sabemos que es el Espíritu quien revela las cosas y que en el Espíritu no hay tiempo y poder contar lo que iba a suceder con Jesucristo como si lo hubiera ya visto, porque para el Señor ya todas las cosas fueron realizadas y por eso Él le llegaba esto a estos profetas y le daba toda esta profecía acerca de lo que había de acontecer para que la palabra se cumpliera. Y la palabra se venía cumpliendo y se viene cumpliendo y se seguirá cumpliendo de acuerdo a como Dios la ha descrito en su palabra de verdad. Y la verdad es lo que sale de la boca de Dios a través de los profetas, y como nos habló en aquello tiempo, a través de los patriarcas, y ahora
nos habla a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es por esto que hemos sido constituidos ministros sacerdotes de este nuevo pacto, llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes, mis hermanos, han sido arropados en ese amor de la palabra. Estas verdades que se le han dado, y te pueden verla, su siguiente, para que se aprendan todo lo que esta lesión o doctrina nos enseña acerca de la sangre del Cordero, porque lo tenemos disponible en nuestro canal de YouTube y usted puede verla, porque es algo que necesitamos dominarlo todos los creyentes para saber el valor intrínseco de que hay en la sangre del Cordero, esa sangre que es imperecedera, esa sangre con la cual nos cubre a todos los creyentes, y que el Señor nos ve con vestido de esa sangre, nos ve cubierto por esa sangre, la sangre de justicia, la sangre de redención, la sangre de amor con la cual fue derramada en la cruz del Calvario, y esa es nuestra verdad. Así que, amados hermanos, hasta el próximo viernes, en que estaremos con otra más doctrina acerca de la sangre del Cordero. Sabemos que es el Señor bendiciendo a cada uno de ustedes donde quiera que están, y que esta palabra les sean de mucha paz, de mucha tranquilidad y sobre todo de mucha identificación, porque debemos identificarnos bajo ese manto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para cada uno de ustedes, bendiciones Laura, y que sea la paz del Señor con cada uno de ustedes, que haya mucha sanidad y mucha prosperidad en sus vidas. Bendiciones, amados. Amén.